Sergei Lavrov, súper secretario de Relaciones Exteriores, de verdad, uno de los políticos con más oficio en Rusia, que por eso Putin hizo que repitiera. Muy pocos en el gabinete repitieron. A Sergei Lavrov lo puso a repetir, porque el tipo tiene mucho oficio. Dice la nota de RT, Lavrov dice que Zelensky se da cuenta de que sus días están contados. El canciller ruso sostuvo que la autoconstruida imagen del líder del régimen de Kiev se ha desvanecido hace tiempo y ponen esta cara de Zelensky, pues de pocos amigos, pero desgastado, cansado. Y en este documento, también publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ponen una entrevista, una parte de la entrevista que le hacen a Sergei Lavrov. En este caso, la entrevista se la hace el Canal 1 de Moscú este 25 de marzo, es decir, así como pan caliente se la están haciendo. Y le dicen básicamente, pues que qué chévere que lo felicitaron por su cumpleaños, acaba de cumplir años recientemente, le llegaron felicitaciones de todo el mundo por aquellos que dicen que están aislados. Y bueno, básicamente dice Lavrov, muy diplomático, primero que nada, antes que a nadie le quiero agradecer al presidente Putin por su alta valoración de mi trabajo, y también dice, pues, a los diferentes canales que nos dan cobertura en medio de la censura, y también a mis colegas de la Asamblea Federal, a los ministros, es decir, a todos los amigos que nos han hecho pues más feliz el día. Le pregunta el periodista, las negociaciones, le dicen, con Riad o en Riad, con Estados Unidos, son un tema importante. ¿Cuál es el objetivo y cómo llegaron a ese punto? Lavrov le dice, las negociaciones finalizaron con los resultados preliminares que se alcanzaron allí y que ya se comunicaron al presidente Putin y al presidente Trump. Tal como lo acordaron estos presidentes, los temas allí discutidos fueron la seguridad de la navegación en el Mar Negro. Este no era el primer intento, pero ahora ya hay voluntad de Estados Unidos. Recuerden que el primer intento se llevó a cabo en julio del 22. El entonces secretario general de Naciones Unidas, Guterres, junto con el presidente turco, Erdogan, mediaron con especialistas que representan a las estructuras pertinentes de Ucrania y Rusia y se acordó un paquete. Constaba de dos partes. El primero era proporcionar métodos simplificados para el envío de grano ucraniano a través del Mar Negro mediante los estrechos durante la inspección de los barcos, para que no haya falsificaciones y para que si se declara el grano al transportarlo al punto donde debe ser entregado, el vuelo vacío para un nuevo lote de grano no se utilice para entregar armas. Es decir, si van a pasar navíos y van a pasar con cargamentos que sean de grano, que es para lo que se está haciendo el acuerdo, y no de armas. Y además dice, también se acordaron los procedimientos de inspección. Trabajaron durante un año entero, pero después de eso nos vimos obligados a detener este proceso porque la segunda parte integral del paquete fue simplemente saboteada al 100% por parte de Ucrania. Aquello se refería a la necesidad de eliminar todos los obstáculos a la exportación de cereales y fertilizantes rusos. Esto se debió a la inclusión en las listas prohibidas de todos los buques que transportaban productos agrícolas rusos, incluidos los fertilizantes. Lloyds, que asegura estos barcos, aumentó sus tarifas. Transferir dinero para la entrega de nuestros productos también fue difícil. Rosques Bank fue desconectado del sistema internacional de pagos por órdenes de Estados Unidos. Había allí un montón de cosas que parecían tener como objetivo aumentar los precios. Los agricultores europeos crearon una situación de competencia desleal para sí mismos, pero al mismo tiempo el sesgo de nuestros colegas occidentales se manifestó en el hecho de que el grano ucraniano fue inundado en los mercados europeos, aunque su calidad estaba lejos de cumplir con los criterios que existen en ese ámbito. Occidente hizo todo lo posible para proteger al máximo a Ucrania y castigar al máximo a Rusia. Por eso, cuando el secretario general de la ONU, Guterres, un año después de la implementación, se dio por vencido y dijo que no estaba teniendo éxito, dijimos, entonces, cuando camine con éxito, volveremos a este acuerdo. Simplemente abandonamos la parte ucraniana que estaba aprobada por un año. No renovamos este acuerdo.
dice, sin embargo, ahora nuestros negociadores en Riad, designados por el presidente Putin, recordaron a sus colegas estadounidenses toda esta historia y dijeron que teniendo en cuenta el historial tanto de la parte ucraniana como de toda la historia del Mar Negro, nos gustaría que no hubiera ninguna ambigüedad esta vez, que todo quede claro. También recordaron que cuando la parte ucraniana de la iniciativa expiró en 2023, tras lo cual nos retiramos de ella, el presidente turco Erdogan intentó renovarlo 2 o 3 veces. Hace un año pidió nuestro apoyo para que esta iniciativa pudiera retomarse de forma simplificada, sin inspecciones físicas a los barcos vacíos que regresaran tras descargar granos y fertilizantes. Lavrov también afirma que estábamos dispuestos a ir aún más lejos. Luego, en el último momento, el presidente turco dijo a Zelensky, también quiero comprometerlo a no atacar las instalaciones de infraestructura nuclear, aunque solo fueron aplicadas por Rusia. Dice el propio Zelensky, en la central nuclear de Zaporozhye, hizo comentarios, pero como tal, la propuesta vino de Kiev. Nosotros la aceptamos, también sin ningún mecanismo especial de verificación. Respondimos a las solicitudes de Erdogan. Dice, el propio Zelensky lo dejó caer en el último momento por algún motivo desconocido. Dijimos que sí. Luego Erdogan llamó al presidente de Rusia y dijo, ya sabes, Zelensky cambió de opinión. Teniendo en cuenta todos estos cambios de opinión, teniendo en cuenta que cada vez que de repente se declara un alto el fuego, Ucrania lo acepta únicamente porque en el momento histórico específico en cuestión se encontraba en una situación desesperada en el campo de batalla, luego, tan pronto como hay una pausa, ya fuera por cuestión de semanas o de días o de meses, la tregua es habitualmente violada. Esto ha sido así durante el periodo de los acuerdos de Minsk y así ha sido de 2022 a la fecha. Por eso le dijimos a los negociadores estadounidenses en Riad que ahora sí necesitamos garantías y mecanismos de verificación más claros, concretos y funcionales. Dice también, hace unos días en una conferencia de prensa con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Putin declaró que apoya la iniciativa del presidente Trump de declarar un alto el fuego de 30 días y no solo una moratoria sobre ataques a la infraestructura energética o marítima en el Mar Negro, sino un alto al fuego de 30 días en general. Él dijo que estábamos a favor, pero dada la longitud de esta línea, los alcances de esta línea, la capacidad de los militares ucranianos para crear provocaciones, dice Lavrov, entonces tenemos que replantearnos el asunto. Recientemente, dice Lavrov, atacaron la estación de medición de gas de Sucha y dijeron que Rusia lo hizo por sí misma, aunque se trata de nuestra propiedad, de la que depende en gran medida el suministro continuo de energía a numerosos países europeos. Esto no es posible ahora, como tampoco era posible utilizar el consorcio del oleoducto del Caspio, que refleja los intereses empresariales de Kazajstán y de Estados Unidos. Una de las estaciones de bombeo, Kropotkinskaya, fue atacada. Este daño no se puede reparar rápidamente. El volumen de petróleo suministrado a los consumidores europeos se reducirá drásticamente debido a otro acto terrorista perpetrado por los ucranianos contra un oleoducto desde el cual se le despacha a Europa. Putin dijo que estamos a favor de una tregua, pero hay matices. ¿Quién garantizará la limpieza del régimen nazi de Kiev? También abogamos por considerar formas de evitar causarles daño a las infraestructuras energéticas. No le conviene a nadie. Como dijo el presidente, también estamos a favor de reanudar la iniciativa del Mar Negro de una forma que sea más aceptable para todos. Fue precisamente esta cuestión la que se discutió como prioridad en Riad. Nuestra posición es simple, dice Lavrov. Ya lo he resumido a grandes rasgos. No podemos confiar en la palabra de este hombre, Zelensky. Queremos que el mercado de granos y fertilizantes sea predecible para que nadie intente asustarnos y disuadirnos de él. Nosotros, solo porque quisimos obtener un beneficio legítimo en una competencia justa, sino también porque nos preocupa la situación de seguridad alimentaria en los países africanos y los países del sur y del este globales. Dice además, queremos que no nos afecten los juegos occidentales. Como he dicho, necesitaremos garantías claras, a diferencia de antes que no las pedimos. Teniendo en cuenta la triste experiencia de los acuerdos con Kiev,
Las garantías solo pueden ser resultado de una orden de Washington a Zelensky y su equipo para que hagan esto o aquello. Solo así funcionan, obedeciéndole a Donald Trump. Me parece que nuestros socios estadounidenses han captado esta señal. Entienden que solo Washington puede lograr resultados positivos a la hora de detener los ataques terroristas y los bombardeos de la infraestructura energética civil no conectada al complejo militar industrial. Europa ha tomado, dice Lavrov, un camino completamente diferente. Europa, como en los tiempos de Napoleón, a Hitler, durante la guerra de Crimea, está mostrando otra habilidad para infligir una derrota estratégica a nuestro país. Al igual que en aquellos años, casi todos los países europeos, con raras excepciones, fueron puestos en armas, solo que todavía no estaban luchando físicamente contra nosotros en el territorio de Ucrania, pero sin ellos, este país habría sido derrotado hace mucho tiempo y la vida de este régimen nazi de Zelensky habría acabado pronto. Mientras bombean armas al régimen de Kiev, Londres y París, especialmente el primer ministro británico Starmer y el presidente francés Macron, con el apoyo de un coro no muy poderoso de países bálticos y de varios otros países, no solo hablan de seguir bombeando armas a Ucrania, sino que también hablan de algunas coaliciones de voluntad sobre el despliegue de algún tipo de misión de mantenimiento de paz o misión para garantizar la seguridad de Ucrania después del final de la guerra, o incluso desplegar 2 misiones en Ucrania, una en la frontera con la Unión Europea y la OTAN, y la segunda desde los países del sur global, India, Indonesia, Arabia o incluso China. Pero estos europeos soñadores demuestran cada día su completa incompetencia política. Pero el deseo no es solo contener a Rusia, sino infligirle una derrota. Alguien incluso dijo que era necesario humillar a Putin, como resulta. Los historiadores pueden corregirme, pero mi sensación es que ya hemos pasado por todo esto. Tanto Napoleón como Hitler intentaban hacer lo mismo con nuestros gobernantes anteriores. Para lograr estos objetivos, toda Europa fue conquistada por Napoleón y por Hitler y al final tuvieron sus resultados. Ahora Europa, con Alemania al frente y von der Leyen a la cabeza, empiezan a plantearse seriamente la cuestión de la remilitarización por fabulosos cientos de miles de millones de euros en una situación en la que se encuentran desesperada en la esfera económica y social como consecuencia de que la administración Biden, entre comillas, dice, los libró del apuro y los envió a luchar contra la Federación Rusa. Tienen descentralización y una enorme cantidad de problemas, dice Lavrov. Esto explica en parte por qué exigen con tanto dolor, ardor y pasión que Ucrania no se entregue, que se le rearme y que ni siquiera insinúen que este país no debe unirse a la OTAN y a la Unión Europea. El presidente francés habló recientemente sobre este tema. Contradicen directamente a la administración de Trump. El propio presidente, el secretario de Estado norteamericano Rubio y el asesor de seguridad nacional Mike Waltz declararon claramente que las discusiones preliminares sobre los parámetros del acuerdo final están en marcha. Trump dijo claramente que había que olvidarse de la OTAN y que no había necesidad de agitar ese tema. Joe Biden cometió un error colosal y se negó a escuchar a Rusia, insistiendo en que Ucrania estaría en la OTAN, creando así amenazas inaceptables. Los enviados especiales de Trump, Waltz y Witkoff, dijeron que las cuestiones territoriales son clave, porque los territorios donde se celebraron los referéndums siempre han sido rusos en cultura, en lengua, en religión y tradición. La gente quiere seguir asociada a la cultura rusa que el régimen de Kiev está exterminando legislativamente. Esto porque se prohibió el ruso y se prohíbe la religión rusa ortodoxa. El rearme que anunció el presidente ruso dice, lo que Putin dijo es que es necesario detener el suministro de armas y Europa y Zelensky dicen que no harán una pausa en eso. Y finalmente le pregunta el periodista, ¿Estados Unidos puede influir en Europa hoy? ¿Por qué no pasa nada? Dice Lavrov, el presidente estadounidense Donald Trump y su equipo dijeron que esto es un tabú. Es necesario discutir sobre los territorios porque no estamos hablando de una zona de tierra cualquiera, sino de las personas que viven allí y se han pronunciado a favor de que su futuro esté vinculado a la Federación Rusa.
y que no hay necesidad de suministrar armas allí. En los 3 puntos, en primer lugar, el propio Zelensky, después de haber sido grosero con Trump en la Casa Blanca, luego fue a Londres donde lo mimaron, le dieron una palmadita, lo apapacharon. Al regresar a Kiev, comenzó a hacer muchas declaraciones audaces, por no decir atrevidas, incluido el rechazo tanto al estatus neutral como a la discusión de los territorios. No, dicen, dennos todo. ¿Qué quiere decir esto? Que han prohibido todo lo ruso, incluida la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica, hermana de la Iglesia Ortodoxa Rusa, los medios de comunicación y la educación. Ahora hay un nuevo proyecto de ley en la Rada, el Parlamento de Ucrania, para prohibir hablar ruso durante los descansos escolares. Anteriormente solo era en lecciones. ¿Y qué quieren devolver a este país los ciudadanos que el referéndum dijeron somos rusos? Si viviéramos, dicen, con todos nuestros derechos seríamos ciudadanos de rusos de Ucrania, pero están intentando exterminarnos, incluso física y legalmente, y en términos lingüísticos también. En esta situación, resulta que Europa no solo muestra afrenta en relación al análisis del presidente estadounidense y su equipo, pero Europa también quiere incitar a Zelensky a pelear indeterminadamente contra Rusia. Cuando los europeos hablan de fuerzas de paz o fuerzas de seguridad, quieren decir que al menos la parte que actualmente está controlada por el régimen de Kiev o que estará controlada por él cuando se llegue a algún acuerdo, debe ser urgentemente adaptada a su medida, a la medida de los británicos y de los franceses, dice Lavrov. Nadie habla del hecho de que el resto de Ucrania, que regresará o ya ha regresado a su puerto natal, los derechos lingüísticos, educativos y culturales de todos, tanto rusos como minorías nacionales, están plenamente garantizados. Nadie habla de eso. Y cuando el remanente de Ucrania, si realmente sobrevive de alguna forma, se ha tomado bajo control por las fuerzas de seguridad de los países de la OTAN, nadie está diciendo que luego fortalecerán la democracia en el territorio restante. Nadie dice que derogarán las leyes racistas y rusófobas que destruyen todo lo ruso dentro de Ucrania. Nadie habla de ello, y si es así, significa que estas fuerzas de seguridad perpetuarán el régimen nazi, prohibiendo todo lo que nos recuerde mínimamente las raíces rusas de este país, que por cierto surgió gracias a los rusos, prácticamente. Sergei Lavrov continúa su reflexión y dice que los días de Zelensky están contados. Dice, el propio Zelensky no quiere ceder. Él entiende que sus días están contados, que su imagen brillante, entre comillas, como intentó construirla entre el pueblo ucraniano, se ha desvanecido hace mucho tiempo, con la excepción de esa parte de la población que refleja opiniones radicales, ultraderechistas, revanchistas y banderalistas. Banderalistas por Bandera, Stepan Bandera, que mató a 100,000 judíos en la Segunda Guerra Mundial y que colaboró con los nazis. Y le preguntan si las relaciones de Estados Unidos y Rusia se han ido deteriorando constantemente. En el primer mandato de Trump, podría decirse que llegaron a su punto más bajo. ¿Por qué el presidente de Estados Unidos cambia ahora tan bruscamente el paradigma de relaciones con Rusia? Y le responde Lavrov hábilmente, pienso que Trump adquirió experiencia invaluable durante su primer mandato. Respecto a la necesidad de tener un equipo propio, ya vimos sus cambios. Las relaciones se deterioraron de manera decisiva porque durante el primer mandato de Trump, gente al azar se reunió a su alrededor. En Estados Unidos, los analistas dicen que la razón de esto fue la creencia de que no se le permitiría postularse a la presidencia y que no se preparó mucho para su primer mandato. Por eso mucha gente ahí lo traicionó. Y miren ustedes, ya nomás por mencionar algo de lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, pues Mike Pompeo, que era su secretario de Estado, le dio la puñalada a Trump y se bajó del barco cuando empezó a tambalearse el asunto. Y hoy todo el tiempo se la pasa poniendo publicaciones súper antirrusa, o el mismo vicepresidente Mike Pence, que se distanció mucho de Trump. Es decir, es cierto, el rusófobo John Bolton, el chapatín malo, el doctor chapatín malo, Mike Pompeo, y súmale también al vicepresidente Mike Pence, es cierto,
lo que dice este señor es cierto. Y agrega, en Estados Unidos los analistas dicen que la razón de esto fue la creencia de que no se le permitiría postularse a la presidencia, por eso los que se rodearon de él lo traicionaron. Recientemente llamó a su entonces vicepresidente, a su secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, quienes todavía lo critican descortésmente. Se refiere a los tres que ya mencioné, a Pompeo, al chapatín malo Bolton y también a Mike Pence. Dice, y cuando decidió tomar revancha en las elecciones anteriores, donde Biden ganó con los votos de millones de muertos o personas que enviaron sus papeletas por correo en grandes cantidades, Trump decidió vengarse y obtener lo que le corresponde por la historia y la voluntad del pueblo estadounidense. Y lo logró llevando a cabo su campaña de un modo completamente diferente. La velocidad con la que aprobó su equipo en el Senado sugiere que Trump ya había comenzado a formarlo desde hace mucho tiempo. Este es un equipo de personas con ideas afines a él. No tienen reparos en decir las cosas en las que están de acuerdo y que creen que reflejan los intereses nacionales del pueblo de Estados Unidos. Cuando estuvimos en Riyadh con Ushakov, nos reunimos con Rubio y con Walz. Rubio dijo que toda la política exterior de Trump está en el interés nacional estadounidense, pero al mismo tiempo entiende que otros países, especialmente las grandes potencias, también tienen su propio interés nacional. Estos intereses no siempre coinciden, en la mayoría de los casos, pero cuando coinciden, sería criminal no aprovechar esa coincidencia para materializarla en algunos proyectos materiales conjuntos que sean mutuamente beneficiosos en la economía, en la energía, en la infraestructura y en la logística. Y bueno, pues hablar de la paz, si se habla en serio, sería muy positivo. Pues mis queridos alumnos digitales, ¿qué opinan de lo que dice Sergei Lavrov? ¿Qué les parece su reflexión? Ya nada más para cerrar, les comparto la reacción del ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, citado por Glenn Dicen, un experto en geopolítica. Dice Peter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría: celebramos el acuerdo de alto el fuego y navegación segura en el Mar Negro como un paso clave hacia un acuerdo de paz. Las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia son la única vía hacia la paz e instamos a Bruselas a no obstaculizarlas. ¡Wow! La misma Hungría, siendo parte de la Unión Europea, le dice a la Unión Europea, por favor, güey, no metan sus narices acá porque ustedes están realmente en contra de la paz.